Esta es Iași, grandes ciudades de Rumanía, en la frontera de Moldavia. Muchos moldavos aquí, pero con el inicio de la guerra llegaron ucranianos, a aquellos que se vieron forzados a huir de las regiones del sur de Ucrania por Moldavia. Iași es la ciudad más cercana de la Unión Europea. Ahora, invierno, cuando hay cortes de electricidad y calefacción en Ucrania, se han trasladado aquí aquellos que decidieron esperar meses hasta la primavera. Hoy en el programa intentaré mostrar sobre Rumanía lo que no mostré en mi video sobre Bucarest. Intentaré averiguar cuántos emigrantes hay en Rumanía y por qué su número está creciendo rápidamente. A veces veo en la carretera flujos de coches con más matrículas de Novograd que rumanas. A mí es realmente una gran suerte estar en Rumanía. Mientras no sea invierno, definitivamente no nos mudaremos, porque aquí hay calefacción. Hoy también descubriremos de qué se alimentan los inmigrantes, cómo reaccionan a las tradiciones rumanas y en qué idioma se comunican con los rumanos. Cada persona te responderá libremente en inglés, incluso el guardia de seguridad en el supermercado o la persona que reparte los carritos, pero en Ucrania sería impensable. ¿Qué me importa todo este ceibuna o ceibuna? ¿Qué es eso? Toda la comida es ácida, les gusta lo ácido y les gusta lo dulce. Luego veremos en qué condiciones viven aquí los refugiados y con qué ayuda pueden contar. Yo, industrial, entendí. Esto le ha afectado. Luego veremos en qué condiciones viven aquí los refugiados y con qué ayuda pueden contar. La primera en la vida quiero chance. Vemos por qué muchos ucranianos se fueron a Rumanía. Pero justo en los primeros días de la guerra ya volaron. Misiles sobre Zaporizhia, justo encima de mi casa. Era un momento de gran tensión y miedo. Pasamos la noche bajo el miedo constante, escuchando la sirena. Refugiados en el baño, rodeados de almohadas y envueltos en mantas para sentirnos un poco más seguros. El ambiente era frío y aterrador, y cada minuto se sentía como una eternidad. Era muy aterrador. La sensación era que cuando sonaba la sirena, algo iba a caer justo donde te encontrabas. A veces, cuando en Ucrania ocurre un verdadero infierno, no quiero vivir. Siempre me siento perdido. También en el transcurso del video descubriremos en qué áreas de Rumanía puede ser peligroso. En Vaslui, de hecho, es una ciudad muy peligrosa. Desde allí alguien me gritó, tú! Y simplemente tomó una botella de cerveza y la rompió contra el asfalto. Y vino detrás de mí. Al final, en Iași encontraré algo sorprendente. Estoy simplemente en... Increíble, simplemente. Increíble. Para la grabación de este episodio viajé de Chisinau a Iași en este tren relativamente nuevo que sin embargo se averió y fue remolcado por una antigua locomotora soviética. Unas horas y un billete barato y estoy en la Unión Europea. Estos trenes, por cierto, son soviéticos, pero hace unos 10 años fueron reparados precisamente en Rumanía. Los actualizaron por completo, añadieron una máquina de café y un mini buffet, y resultó bastante cómodo. Por la vista de la ventana, es difícil decir que estoy entrando en la UE, pero ahí está, justo detrás de este río. Iași es una especie de puerta a Europa. Desde Chisinau se viaja solo 100 kilómetros, y, en esencia, es una de las ciudades más grandes de Rumanía. Al pasear por las afueras, parece que Iași no se diferencia mucho de una ciudad postsoviética promedio. Alrededor hay calles grises, casas inclinadas y edificios abandonados, pero cuando llegas a los barrios más cercanos al centro, todo cambia, y la ciudad puede confundirse con una gran capital europea. A veces, esto incluso sorprende a los visitantes. Simplemente llegué e introduje las mejores ciudades de Rumanía, y había muchas en la lista, y todas estaban al final. Pero miré en el mapa y Botoșani está a 1 hora de aquí. Y nosotros pensamos, 1 hora. Llegamos aquí, entramos, está el Palacio de la Cultura de ese lado, Dima. ¿Esto es Rumanía en realidad? Comenzamos a pasear, a mirar, y conocimos a un chico de Moldavia. Y él nos contó todo esto, nos mostró. Y nosotros pensamos, vaya, es una ciudad genial, muy así. ¿Botoșani es como Nueva York? Bueno, por supuesto, por supuesto. Megápolis. En Iași se presta mucha atención a los jardines. A pesar del invierno, se pueden ver flores vivas por todas partes. Lo que me gusta mucho es la ciudad verde. Los arbustos están todos podados, hay muchos árboles, muchas plantas. El centro constantemente cambia con algunas flores, algunos arbustos. Esta es Elena. Ella, como muchos protagonistas, se fue de Ucrania. Debido a la guerra. Cuéntame un poco más sobre cómo llegaste a Iași y por qué aquí. Es una historia interesante. En realidad, vivimos en Albania durante 6 meses
Desde marzo hasta aproximadamente finales de julio. Y luego fui a Ucrania. Yo misma y mi punto de partida desde Rumanía fue Balashani. Pasé la noche en Balashani y me fui. Mi esposo se quedó en Balashani. Y cuando yo estaba allí y él aquí, dice, Dios, bueno, son nuestros. ¿Te gustó Rumanía? A él le gustó. Después de Albania era otra comida, otra agua, otro aire, otros árboles. Todo era diferente. Allí crecen plátanos en los árboles. En 2022, alrededor de 100.000 ucranianos se mudaron a Rumanía. Esto sin contar a aquellos que se fueron más lejos, hacia el oeste. A veces veo en el flujo de coches más con nuestras matrículas que rumanas. Como hemos oído, ya se han ido muchos ucranianos a Polonia y entendíamos que allí probablemente sería difícil encontrar un lugar, alojamiento, etc. Y decidimos ir a Bulgaria inicialmente. Y al final simplemente llegamos a la frontera con Rumanía a través de Moldavia hasta Skuleni. Aquí nos recibieron voluntarios y simplemente nos quedamos allí para pasar un poco más la noche. Al menos por primera vez en estos 4 largos días, bañarnos, dormir en un ambiente cálido y acogedor, etc. Y en general, luego así nos quedamos, ya decidimos no movernos más en realidad. Y no nos arrepentimos, porque definitivamente en el verano pasado estuvimos en Bulgaria y escuchamos que, a pesar de la actitud amable del Estado búlgaro, sin duda alguna, nos pareció que en Rumanía era más cómodo. La mayoría de aquellos que se fueron urgentemente a Rumanía nunca habían estado aquí antes y sabían poco sobre este país. Conocieron algo de la cultura. Sí. Probablemente la información que sabían era sobre el conde Drácula. En general no sabían nada, pero en realidad es un país hermoso, con una naturaleza muy bonita. Rumanía ha sido una gran sorpresa para mí. En principio no sabía nada sobre Rumanía antes de venir aquí. Tradicionalmente, Polonia ha sido una gran amiga de Ucrania. Según sus palabras, los rumanos tienen una buena actitud hacia la afluencia de ucranianos. He escuchado muchos comentarios agradables de las personas locales. Dicen que las mujeres ucranianas son bellas, amables, interesantes y muy educadas y además encantadoras. Por alguna razón he escuchado muchas veces esta sorpresa de que son educados. No sé si esperaban que todos vinieran. Sin educación, incomprensibles. La cercanía de la frontera permite a los ucranianos ir a casa por un día, resolver asuntos urgentes y regresar. ¿Por qué Rumanía? Por cierto, ¿por qué Iași? Ucrania está a 200 kilómetros. Necesitaba ir. Fui a Chernivtsi y hice todos mis asuntos y regresé. Es muy conveniente. Pero muchos vinieron aquí solo para el invierno. Ustedes viven aquí en Iași. Piensan que ya se han cansado o que es caro y que mejor nos mudamos a otro lugar para esperar todos estos eventos. Bueno, mientras no haya invierno, definitivamente no nos mudaremos, porque aquí hay calefacción. ¿Por qué vinieron de Albania? En Albania todo se calienta con aires acondicionados, y pasar el invierno solo con aires acondicionados. Bueno, sabíamos que iba a hacer frío, por eso nos vinimos aquí. Y en primavera, tal vez, se pueda regresar a Albania. Hubo rumores de que aquí podría haber invierno, que los ucranianos tendrían que pagar algo por el aumento del consumo de gas y recursos energéticos. Pero parece que no hay nada de eso. Quizás nunca antes hayas oído hablar de Iași, pero históricamente es una de las ciudades más importantes de la región. De hecho, Iași es una ciudad muy antigua. Por cierto, fue la capital medieval de Moldavia, así que paseas. Puedes tocar una fortaleza medieval o iglesia antigua. Por cierto, este no es mi primer viaje a Iași y hasta encontré huellas de una de mis grabaciones pasadas en una de las paradas. Me sorprendió mucho. Estoy simplemente en shock. Me encontré absolutamente por casualidad con mi etiqueta que tiene 5 años. Entonces estábamos grabando y el proyecto aún se llamaba Tomé y me fui. Estábamos pegando etiquetas. Increíble. Momentos divertidos en los viajes ocurren muy a menudo, pero no todo esto aparece en el episodio. Sí que suscríbete a mi Instagram. Ahí destaco lo más divertido en las historias destacadas. Este año, Iași ha recibido a muchos migrantes ucranianos. También hay quienes emigraron antes del inicio de la guerra. Esta es Alexandra. Es una jugadora profesional de balonmano. Se mudó a Rumanía por su carrera. Siempre quise irme y jugar balonmano europeo porque lamentablemente el nivel de balonmano en nuestro país es muy bajo. Quizás hay pocos equipos que realmente muestran un buen resultado, realmente Galichanka.
un equipo del Lviv juega muy bien y representa a Ucrania en la arena europea. Bueno, Karpaty y Uzhhorod ahora están jugando en el campeonato de Hungría, pero los demás no. Por eso no hay ganas de ir allí, de regresar. A pesar de que Sasha no sabía rumano, logró integrarse en la sociedad local. Aquí hay gente nueva, todo es nuevo e incluso el sistema de entrenamiento es diferente. Lo presentaban de otra manera y me pareció difícil, pero me adapto rápido. Así que creo que en un mes ya me habré integrado en el grupo, incluso sin saber el idioma. Me preguntaban constantemente algo en los entrenamientos. Los entrenadores también explicaban y no podía entender qué querían de mí, así que tenía que buscar constantemente maneras de, comunicarme, sí, tanto con los entrenadores como con los compañeros. Los rumanos aman el deporte hasta el fanatismo. Como en toda Europa, el fútbol aquí es lo más importante. En Iași también hay un club de fútbol. Politécnica juega contra el Dinamo de Bucarest. Y estos son los aficionados de la capital que hoy no pelearon con nadie. Sin saber el idioma, los emigrantes aquí principalmente se comunican entre sí, pero poco a poco se integran en la sociedad rumana. No diría que estamos completamente excluidos de comunidad local, no, en absoluto. Nos comunicamos muy bien con los vecinos rumanos. Vienen a visitarnos, nuestros hijos han comenzado a salir juntos, juegan, van juntos a clases de baile, nos invitamos a los cumpleaños. No me siento aislada. No creo que estemos aquí sentados en nuestro propio círculo, ucranianos, sin comunicarnos con nadie. El idioma es un poco complicado, por supuesto. ¿Y cómo es en general en una tienda, por ejemplo? ¿A través de un traductor? ¿En el teléfono? Sí, ellos comenzarán a hablar en inglés. Y por cierto, eso me sorprende mucho. No lo esperaba. Todos saben inglés. Yo, desafortunadamente, no lo sé. Así que estoy aquí y aún así, un traductor. ¿Sabes? Cuando estás en esta sociedad, quieres de alguna manera... Es como acercarse... Sí, es agradable saber algunas de sus frases. Recientemente pensé en todas esas Oseibuna. ¿Qué es eso? El idioma en sí es muy complicado para los ucranianos, no se parece a nada en absoluto, pero hay palabras latinas, muchas palabras latinas, y a partir de ellas intentas captar un poco el contexto. No saber rumano puede ser compensado por el conocimiento del inglés. Todos, pero muchos rumanos lo entienden. De hecho, si hablas inglés, no hay mucha motivación para aprender rumano, porque aquí cada persona te responderá libremente en inglés. Incluso el guardia en el supermercado o la persona que reparte los carritos. En Ucrania, eso sería impensable. A pesar de que los locales aquí solo saben rumano o inglés, en las calles se puede escuchar ruso frecuentemente. ¿Tienes la sensación que caminas y a menudo escuchas ruso y ucraniano? Ucraniana, por ejemplo, probablemente, más ruso. Porque aquí está todo desde el sur de Ucrania. Hay, por supuesto, ucranianos, pero no sabes si son ucranianos o moldavos. En Rumanía, encontrar trabajo sin saber el idioma es difícil, pero posible. Ana, fotógrafa, tuvo que buscar trabajo en Iași. Los mensajes sobre las filmaciones comenzaron a llegar en rumano y en inglés. Yo estaba sentada y pensaba, mis manos temblaban. No entendía cómo responderles, trabajar. Aquí llegó la realización. ¿Cómo vas a trabajar si no sabes el idioma? Me tranquilicé, hay que empezar poco a poco y comencé a responder. Al principio gastaba 1 o 2 horas en los mensajes para que los traductores tradujeran todo correctamente. Luego eso comenzó a desarrollarse y solo en abril hice muchas sesiones de fotos. En mayo filmé mi primera boda. En Iași, después de esta boda, comenzaron a llegarme más proyectos. Además, a pesar de la barrera del idioma, a muchos migrantes aquí incluso les resulta posible establecer una vida personal. También tuve un exnovio, era rumano, así que solo hablaba en rumano con él. Tenía que hablar y creo que eso ayudó. Así que si alguien decide aprender rumano, puedo ayudar. Recuerdo que cuando llegué a Rumanía, las chicas me ayudaban a responder mensajes, pero si realmente quieres construir relaciones, pero no sabes el idioma, pueden surgir preguntas. Solo puede haber suerte si ambos saben inglés. El idioma rumano es bastante complicado para los eslavos.
Tiene muchos dialectos y acentos, incluso los moldavos, para quienes el rumano es prácticamente su lengua materna, aquí se destacan de los locales. Hay un acento moldavo, porque no todos los rumanos entienden. Es decir, entienden, pero no todo lo que decimos. Y cuando vine aquí inmediatamente, tuve que repetirlo 3 o 4 veces. Siquiera puedo imaginar lo que hubiera pasado si hubiera ido más lejos, porque al final todavía nos entendemos. En burros y vallas, pero yo estaba más lejos. En el mismo club, la gente habla de manera completamente diferente, tienen un acento totalmente distinto, incluso otras palabras, entonces no los entendía. Ellos a mí, de alguna manera, sí me entendían, pero yo no los entendía. Es decir, hablaban, no sé, era la primera vez que escuchaba tales palabras. Su referencia es completamente rumana. En Rumanía hay muchos cursos gratuitos de rumano para refugiados, pero aprenderlo no se vuelve mucho más fácil. Es evidente que durante este tiempo ya conocemos algunas frases básicas en la transición que son necesarias y ya entendemos algunos nombres. En los letreros de los supermercados, por cierto, hoy finalmente empiezo, estoy definitivamente decidida a hacerlo y esta noche tengo la primera clase en línea de los cursos de rumano. A diferencia de los adultos, los niños migrantes se adaptan rápidamente a un nuevo país. Mi hija es realmente amiga de los niños rumanos vecinos y veo que ya dice muchas palabras. No sé cómo se dirá esto en inglés, por ejemplo, pero en rumano se dirá así. Creo que se ha adaptado bien, es decir, ella por supuesto dice que quiere volver a casa, pero a veces lo piensa y dice que parece que ya le da pena estar aquí y ha hecho tantos amigos locales. La mayoría de los niños ucranianos continúan estudiando en Ucrania de forma remota, ya que no hay escuelas ucranianas en Iasi. Aquí en Rumanía, en principio, no hay escuelas ucranianas. Hay escuelas, la enseñanza en lengua ucraniana. Estas son escuelas que no están en Iasi, son escuelas en Suceava, Bucarest, pero estas son escuelas no ucranianas. En ellas se estudia el programa rumano. Los niños estudian geografía de Rumanía, historia de Rumanía, pero en ucraniano. Otro punto a favor de Rumanía que los ucranianos mencionan es la mentalidad. Dicen que es un pueblo muy amigable, que se adhiere a los valores familiares y tradiciones similares. Me gusta mucho la amabilidad. Cuando llegamos no sabía nada aquí ni dónde estaban nuestros. Me contaron todo, dónde se realizan eventos, dónde se llevan a cabo cursos. Incluso decidí ir a clases de rumano, pero pensé que habría alguien que supiera ruso o ucraniano, pero no, solo sabían rumano. Hizo clic, fue y se creó a sí misma. Para mí es realmente una gran suerte estar en Rumanía. Creo que somos simplemente afortunados de estar aquí. La mayor ventaja son las personas, son absolutamente abiertos tal vez, a veces incluso más abiertos que en Ucrania, más relajados. Sin inhibiciones. Es fácil establecer contacto fácil, comunicarse fácil, dirigirse a una persona desconocida. Sí, los rumanos tienen muchas de sus propias particularidades. A veces sí se siente, pero no mucho, porque al fin y al cabo estamos cerca. Ucrania y Rumanía están cerca una de la otra, por lo que me parece no hay cambios radicales. Pero aún así, en la mentalidad, no sé, me parece que los rumanos en general son un poco más perezosos que nosotros. Esto a veces se manifiesta de manera en los entrenamientos o en el carácter quizás. Nosotros realmente tenemos en realidad una mayor tolerancia al dolor porque lo noto bastante a menudo, Tengo varios trabajos, por ejemplo, balonmano, en línea y así sucesivamente. Ellos fueron a un entrenamiento. Oh, no puedo, cansada, así no funciona con nosotros. Quizás los rumanos no sean las personas más trabajadoras del mundo, pero saben cómo descansar y divertirse. Ana, como fotógrafa, trabaja muy a menudo en eventos, pero incluso a ella le sorprendió cómo se celebran las bodas en Rumanía. Cuando estuve en una boda rumana, entendí que realmente había llegado a un lugar especial. En primer lugar, me sorprendió que a nosotros, el equipo de videógrafos y fotógrafos, nos sentaran en la mesa como cualquier persona. Pensé que era una broma, que debíamos ir a algún lado o mover nuestras cosas. Ella dice, no, Anya, podemos sentarnos aquí, comer como todas las personas.
En Ucrania, 100 personas se considera una boda muy grande. Pocas personas pueden permitirse bodas tan grandes. Se considera que un promedio de 50 personas está contigo y aquí había 100 o 150. Estaba en shock, fueran enérgicos. 150 personas bailaban divirtiéndose y descansando. Esa es la principal diferencia con nuestras bodas. Nuestra boda termina a las 11 de la noche con el corte del pastel y eso es todo. Todos se van a casa. No tenemos algo así, que la fiesta solo comience aquí a las 11 de la noche. Eso me sorprendió mucho. Aquí la gente es realmente muy religiosa. Para ellos es necesario cambiarse el día de la boda. La religión ocupa un lugar especial en la vida de los rumanos y en Iasi hay más de 100 iglesias ortodoxas. El pueblo rumano, más religioso que el ucraniano. Tenemos una sola fe, pero se siente mucho. Somos muy parecidos en nuestras visiones del mundo, en nuestro estilo de vida, en nuestra relación con la familia y con el trabajo. Y probablemente gracias a esto aquí te sientes cómodo en términos de mentalidad. En cualquier caso, no es seguro en Rumanía en todas partes. Nikolai, de Moldavia, vive en la ciudad de Vaslui. No está lejos de Iasi. Vaslui es, de hecho, una ciudad muy peligrosa. Hay grupos que, bueno, al principio, de alguna manera, se entendían entre sí. Ellos no me molestaban, yo no los molestaba. Más bien, para que no me molestaran, ¿qué podía hacerles? Ellos andan en grupos de unas 20 personas. Yo personalmente tenía un problema, que simplemente no sabía, como en 9º grado. Simplemente no sabía. Caminaba por una calle y desde algún lugar de allí alguien me gritó, tú, y simplemente tomó una botella de cerveza y la rompió contra el asfalto y vino detrás de mí. Al principio me di la vuelta, como que él empezó a insultarme. Primero me di la vuelta y empecé a decir, ¿quién te crees para insultarme, maldito rumano? A él no le gustaron mucho esas palabras y comenzó a perseguirme. Sí. Encontrar trabajo en Rumanía no es tan difícil, pero para representantes de ciertas profesiones es más fácil que para los demás. Las primeras personas que se establecieron aquí fueron, nuevamente, voluntarios que inicialmente ayudaron de forma gratuita, luego estas mismas organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja, la representación de la ONU, etc., los contrataron. Fue una gran solución, creo, para estas personas, especialmente para aquellos que son psicólogos, maestros, etc. Es decir, pudieron encontrarse fácilmente aquí. Los informáticos se encontraron relativamente fácil. Nuevamente, algunas empresas los trasladaron aquí, los reubicaron. Alguien se mudó como freelancer y encontró proyectos. Y probablemente, situación más difícil es para las personas con alguna calificación en Ucrania. Por ejemplo, mis vecinos son ucranianos. Es el director de una escuela ucraniana y un profesor de historia ucraniana. Es evidente que a estas personas Rumanía no puede ofrecerles algo interesante en términos de trabajo. Potencialmente, estas son las personas que más difícilmente pueden encontrarse aquí. Por ejemplo, trabajadores de la salud, contadores o alguien más. Es decir, este es un problema. Esta es Natalia. Ella llegó de Kharkov y es médico de profesión. Curiosamente, en un campo tan complicado, un extranjero también puede encontrar trabajo. El gobierno de Rumanía publicó en el mes de marzo una nueva directiva importante según la cual los ucranianos, incluidos médicos y dentistas, de manera que puedan trabajar libremente y sin restricciones, sin la necesidad de validar los certificados académicos, solo con traducciones notarizadas de los documentos ucranianos al rumano, y con la confirmación del empleador de que ha verificado sus habilidades cualificativas y que usted cumple con las habilidades y competencias requeridas para su profesión. Aún así, la mayoría de los ucranianos que han llegado aquí trabajan de forma remota. ¿Eres el editor en jefe de una revista ucraniana? Internet, medios de comunicación, automóviles. ¿Y cómo es exactamente controlar la redacción en Ucrania desde Rumanía? Bueno, en estas circunstancias es más fácil que cuando estaba allí. Justo me tocó durante todos los cortes de luz, esos primeros. Yo estuve allí ese día cuando cayeron más cohetes. También estábamos sin luz y allí de ninguna manera no puedes trabajar. Sin luz, sin internet, sin comunicación, todo se detiene. ¿Y otros empleados salieron de Ucrania o de otro lugar? No todos. Algunos se quedaron en la región de Gerson, otros en Kiev. Irina es especialista en TI. No tiene oficina.
por lo que trabaja en un coworking. Este es el Coworking Fab Lab. Hay 2 de estos coworkings en la ciudad de Iași. Este es uno de ellos. Hay diferentes tipos de suscripciones. Hay opciones diarias. Si no me equivoco, un día de trabajo cuesta 15 euros. Por un mes son 180 euros. Bueno, también hay opciones con descuento. Si pagas por un año o por 6 meses, el precio es un poco menor, un poco más bajo. Además, hay puestos de trabajo disponibles, una sala de conferencias, té, café y una excelente compañía. Y más opciones. Sabes, aquí siempre hay dulces ucranianos. Pocos, pero siempre hay caramelos Roshen. Precisamente en este coworking. A pesar de que Rumanía es un país de la Unión Europea, las condiciones de vida aquí son similares a las CEI. Aquí, cuando alquilas un lugar, al menos tienes algunas cosas básicas. Puede ser un armario, una nevera, una cama, un sofá, sillas. Si comparamos, por ejemplo, digamos, con Alemania, tengo un amigo en Alemania, él es en realidad un residente local. Cuando pregunté le dije, Lucas, ¿me puedes decir cuánto cuesta el alojamiento? Él me dio una cifra aproximada, miro y allí simplemente hay apartamentos vacíos completamente. Comencé a preguntar, ¿y los muebles? Él simplemente dice, ¿entras con tus propios muebles? Digo, en el sentido de que con los muebles, él dice, bueno, ustedes compran todo por su cuenta y traen lo suyo. Él dice, ¿y en Ucrania no es así? Yo digo, no, aquí se alquila todo. Te pueden dejar incluso una plancha y utensilios. Por lo tanto, decidí para mí que Alemania definitivamente no es una opción. No, es del todo la mejor opción. El alquiler de un estudio cuesta 500 euros al mes más un 20% de impuestos. Electricidad, caballeros. Cuando pensé que había que alquilarla, honestamente, realmente no sé cómo voy a llorar por ella en el futuro cercano. De verdad, en serio, en absoluto, en lo más mínimo, estoy dispuesta a trabajar hasta el límite, solo para poder pagar el alquiler de la vivienda, el alquiler del local. Y el dinero que ganas con el trabajo ucraniano te alcanza aquí para vivir. ¿Y cómo se comparan esos mismos ingresos en Ucrania y aquí? ¿Dónde puedes permitirte más con esa cantidad? Bueno, como me pareció, nuevamente comparé después de Albania. En Albania todo es muy barato, simplemente muy barato. Aquí es más caro y me parecía que era como en Ucrania. Bueno, ahora he ido a Ucrania. No, en Ucrania es más barato. Más barato incluso ahora. ¿Y ahora en Ucrania los precios han subido mucho? Han subido. Pero aún así, cuando entro a la tienda allí, compré, traduzco 10 euros. Aquí no compraré tanto por 10 euros. Por eso, aunque al principio me parecía que los precios eran muy similares. Bueno, hay algunas posiciones, verduras, probablemente iguales. Si tomas algún tipo de leche, carne, aquí todo es más caro. Rumanía es uno de los países más baratos de la UE, pero a los recién llegados estos precios les parecen elevados. Fue un poco difícil acostumbrarse a esos precios, porque en Ucrania en ese momento me parecía que todo era más barato, y en Rumanía, miraba y pensaba, maldita sea, ¿por qué es tan caro? Bueno, en cuanto a la alimentación, me parece que si vamos a comer a alguna cafetería, aquí resulta un poco más caro que en Ucrania, en la misma Lviv, o por ejemplo, en mi casa. En mi casa todo es el doble de barato, pero aquí los precios me parecen aproximadamente como en Kiev. Lo único que en Rumanía es caro, que he notado, es el servicio de servicios. Por ejemplo, la industria de la belleza. Condicionalmente, teñirse el cabello puede costar entre 200 y 300 euros. Para Ucrania esto es muy caro. En general, las cosas que están relacionadas con algún tipo de artesanía, por ejemplo, mi hija pronto cumple años, estuve mirando pasteles que son artesanales y demás. Todo esto es mucho más caro que en Ucrania. Transporte, bueno, los taxis son un poco más caros, un poco sí, aunque también me parece como en Kiev, pero más caros que en mi casa. Eso. Y las cosas, me parece que los precios son incluso mejores, porque al fin y al cabo, Europa, por así decirlo. Por lo tanto, aquí será más barato. Bueno, se puede vivir aquí, creo, de manera normal. Si los ingresos son buenos, entonces no hay que privarse de nada. En general, el transporte público en Iași es bastante cómodo. Por la ciudad circulan tranvías muy largos, donde caben todos incluso en hora pico. El precio del billete es de 2 leu. Yo mismo viajo a menudo en coche por Rumanía y me parece que conducen más o menos igual que nosotros. Aquí conducen mejor. En Odessa sí, en Odessa conducen de una manera muy particular.
Pero aún así, muchos odesitas dicen que aquí conducen mal, aunque los taxistas en todas partes conducen mal. Quizás los rumanos conducen incluso mejor, pero se aparcan de cualquier manera. Incluso el coche de policía, que debería multar por mal estacionamiento, tiene 2 ruedas sobre la acera. En general, la policía de tráfico en Iași funciona de manera extraña. No siempre multan por el estacionamiento, pero delante de mí detuvieron a algún desafortunado en un patinete. ¿Qué patinete? Aquí tienen represalias contra un carro con caballo. Me hubiera gustado ver cómo llevan ese tipo de transporte al depósito, pero no lo vi. Es realmente genial probar algún nuevo plato exótico en un viaje turístico, pero mudarse y perder el acceso a su comida habitual, lo cual ya es un problema. La comida de ellos es diferente a la ucraniana. A la gente le gusta lo ácido. Tienen algún tipo de salmuera. Borscht. Borscht. Toda la comida es ácida. Les gusta lo ácido y no les gusta lo dulce. Así es como se define. Estoy acostumbrada, no sé, alguien simplemente depende en qué zona te encuentres. Aquí, en este lugar específico, en algún lugar, preparan algo más dulce. ¿Ves de alguna manera diferente? Creo que no soy muy exigente con la comida. Me gusta. Aquí probé el cașpané por primera vez. Es queso frito. Es un plato búlgaro, creo, pero lo probé por primera vez en Rumanía y muy delicioso. Tienen papas muy deliciosas. Él simplemente le encanta la papa, por eso aquí son increíblemente sabrosas. No sé por qué tenemos una dulzura de alguna manera real. Al principio solo comía papas. Me gusta mucho la comida aquí, especialmente los sarma. Probablemente porque simplemente amo los rollos de repollo o los extraño, pero también son un poco ácidos. Debido a los gustos rumanos, es casi imposible encontrar algunos productos a los que están acostumbrados los ucranianos. Muchas personas, de hecho, sufren por la comida habitual. Por ejemplo, en Rumanía casi no hay té negro. Es un déficit. La gente trae té negro de Ucrania. Hay amantes del alforfón, renque, intentan traer algo así. Aquí no lo encuentran. Chicos, ¿por qué no beben té? ¿Quieren encontrar ucranianos? Entren en algún centro comercial, simplemente en el departamento de té. Allí seguramente estarán parados y maldiciendo porque no pueden encontrar té. Negro, de tono oscuro suelto. Simplemente té negro. Y de hierbas para adelgazar, no sé. Solamente, simplemente. Y en Ucrania hay muchas variedades de té. Y marcas. Té. Y todo eso. Sí, eso es lo que lo diferencia. Y aquí hay mucho café. Aquí hay mucho café. Algunos lo trajeron consigo desde Moldavia. Y también... Sí, fuimos a Moldavia por el trigo sarraceno. Nuestros amigos, mis colegas nos enviaron también trigo sarraceno y té de Moldavia. Pero la gente de Moldavia en los mercados locales se las arreglaron y comienzan a aceptar pedidos. ¿Qué llevar de Moldavia a los ucranianos? Un poco... ¿Y con quién te comunicas aquí? ¿Aquí hay muchos ucranianos? Bueno, cuando recién llegamos conocimos a moldavos. Todo el círculo era de comunicación y simplemente nos conocimos. El idioma. Comienzas a hablar, te entienden y tú piensas, genial. Moldavia es el único que entiende bien aquí tanto a los ucranianos como a los rumanos, tanto por el idioma como por la mentalidad. Por eso se convirtieron en el vínculo entre ellos. Desde que comenzó la guerra, comenzaron a llegar emigrantes aquí, y fue allí donde nos conocimos. Fui voluntario durante un tiempo. Nicolás es un estudiante de Moldavia. Los primeros días de la guerra fue voluntario y ayudó a los ucranianos que huían a Rumanía. Ellos, por supuesto, se entendían entre sí, porque en Rumanía no enseñan ruso, y me llamaron porque sabían que yo sé ruso. Y me pidieron que estuviera con ellos por un poco más de tiempo para ayudarles, porque tenían a nadie. Luego llegaron unos conocidos, también moldavos, unas 2 chicas más, y les ayudamos más. Dice que fue difícil, ya que la mayor parte del trabajo voluntario con los refugiados tuvo que ser realizado por moldavos. Había muchísimos, es decir, realmente 3 personas para tantas. No recuerdo que una vez fueron 150 personas. Fue muy difícil. Tenía que correr de un lado a otro, volver cuando había comida o todos tenían sus propios problemas. Cómo conectarse a internet, dónde el agua, dónde la comida, cuándo nos van a dar de comer. Tengo un problema, dónde comprar una bandeja, dónde se puede comprar. No queremos quedarnos aquí. ¿Cuándo habrá un tren? No quiero irme, y cosas así. A menudo, los ucranianos prefieren utilizar el servicio donde trabajan moldavos, ya que es más fácil establecer contacto con ellos.
Es realmente muy difícil encontrar algún servicio, ya que nuevamente hay una barrera idiomática. Incluso allí casi hay un coche también, a veces hay moldavos que trabajan, pero aún hay que saber y encontrar dónde están. Lo mismo ocurre con la odontología. Aquí encontramos una clínica dental y allí también solo trabajan moldavos. Por eso fuimos allí. No todos saben las palabras, no es que tengan acento, a veces olvidan palabras, pero eso... Tuvimos un caso. Fuimos a la clínica dental. Allí había una chica que simplemente olvidó la palabra martes, dijo el día después del lunes. Pero eso es simplemente porque no usan tan a menudo, aparentemente, el ruso como idioma principal, debido a que viven aquí, en Rumanía. Después del inicio de la guerra, Moldavia fue un punto de tránsito para muchos ucranianos y los refugiados recuerdan la amabilidad de los moldavos. Salimos el día 24. Pensábamos ir a la ciudad de Chisinau a detenernos un poco más. Pero en la frontera nos detuvo un policía. Ofrece, dice, tomen dinero para tener al principio. Él dice, ¿tienen? ¿Eus? Sí, tenemos dinero. Todo está bien. Y él dice, tomen para el primer tiempo, porque no podrán cambiar como que tengan leus para el primer tiempo. Fue mi primer caso en la vida, cuando no fui yo quien le ofreció dinero al policía, sino que él me decía que tomara dinero. Nos llevaron, nos alojaron directamente en una casa, no somos nadie, nos trajeron, allí llegaron personas, nos dieron las llaves, como parientes, sí, también vivimos allí, con otros detenidos, sí, nos alojaron en esta casa. ¿Nos dieron todo allí utensilios? Por la mañana no se sabe quién. Trajeron un montón de comida. Nos trajeron comida, trajeron productos de higiene, trajeron y más. Desafortunadamente no había calefacción en la casa, pero no nos quejamos. Hacía suficiente calor y con la manta estábamos bien, pero dijimos que no había calefacción. A los 10 minutos trajeron un radiador de algún lugar y es realmente muy conmovedor, ya que un trato tan especial y considerado, en esencia, hacia personas completamente desconocidas que llegaron de lejos. Sí, tenemos una gran tristeza en el país, pero fue algo muy inesperado y realmente agradable por parte de los países vecinos de Moldavia y Rumanía. Muchos se prepararon para la mudanza con anticipación. La empresa en la que trabaja Ekaterina logró trasladar a empleados de Ucrania. Antes del inicio de la guerra, Nos prepararon para toda esta situación, nos prepararon. Incluso antes de todos los eventos que comenzaron el 24 de febrero, desde mediados de diciembre la empresa insistía en que era necesario salir, que habría una situación en la que probablemente ocurrirían algunos eventos desagradables, cosas malas en Ucrania. Estuvimos en la frontera en Staro-Kasache durante aproximadamente 15 horas. No recuerdo realmente. Para mí ese tiempo pasó como si fueran 5 minutos. Realmente tenía la sensación de que ahora mismo simplemente quédense en el coche durante 15 horas es inimaginable. En ese momento no recuerdo nada. Recuerdo que cuando cruzamos la frontera con Moldavia fue un gran alivio. Simplemente no puedo describirlo. Además, también traje aquí, aparte de mi familia, a mi tía y a mi tío. Ellos ya son pensionistas. Se quedaron sin hogar en la región de Zaporozhye. Su casa fue bombardeada. Vinieron aquí y las primeras noches se despertaban constantemente. Se levantaban. Les parecía que había explosiones alrededor. para Ana, irse fue una decisión difícil. En ese momento sus familiares y amigos estaban en Ucrania. Estoy en Odessa. Mi hermano, que vive cerca de la unidad militar, está en otra ciudad y frente a mí había una difícil elección: o irme ahora con todos o simplemente ir a verlo y lo más probable no volver, porque ya había atascos, ya había gente con maletas sacando dinero y ya era imposible regresar. Y hablé por teléfono con mi tía, con mi abuela. Todos me dijeron que regresara a casa, pero por alguna razón tenía mucho miedo de volver y me disculpé. Sinceramente, con mi hermano le dije que de verdad, con todo mi corazón. En términos financieros, Rumanía, por supuesto, ayuda a los refugiados. Pero aquí hay algunos matices. Rumanía es uno de esos países que no da a los refugiados dinero en efectivo directamente, como hace en Alemania y en otros lugares. No hay tales programas aquí, ya que muchas personas que están interesadas en mudarse aquí se preguntan: ¿cuál será la ayuda? No hay ayuda como tal. Hay muchas simplemente programas humanitarios, donde las personas reciben diferentes tipos de ayuda. Quienes tienen niños reciben material escolar, algunas mochilas. A veces hay paquetes de alimentos, algo así.
Pero aquí no hay algo como que te den 300 euros en efectivo. En los países de la UE, desarrollados las ayudas son mucho más altas. Escucho que en Austria hay algunas ayudas de 600 euros aproximadamente, algo así. En este sentido, Rumanía no parece tan atractiva. Eso no importa tanto. Lo principal es que la gente aquí es amable y acogedora, y para nosotros decidimos que eso es más importante. Resulta que con los documentos en Rumanía también es más fácil que en otros países de la UE. Para nuestra sorpresa, no nos encontramos con ninguna dificultad. Está claro que estamos en contacto con muchos otros refugiados de Ucrania. Escuchamos historias de Alemania, Francia, España, los Países Bajos, etc. Y en todas partes oigo que hay algunos matices con la tramitación de documentos, algo de burocracia, algo más. En Rumanía, todo es lo más simple y rápido posible. Porque, por ejemplo, en algunos países de Europa es necesario registrarse. A través de la agencia tributaria, de alguna manera, es más fácil. En Rumanía tienes protección temporal. En Alemania, para obtener protección temporal, es un proceso. Sí, y algunos que presentaron documentos en marzo o abril todavía están esperando esos documentos. Aquí, para la protección temporal, simplemente vas y lo tramitas en media hora con un pasaporte ucraniano. Hasta ahora se puede cruzar, pero solo a través de la frontera directa. Según tengo entendido, la gente entra por la frontera directa porque sí es a través de Moldavia. Hay una regla en Moldavia que requiere al menos un pasaporte internacional. En Rumanía, los ciudadanos ucranianos, por supuesto, pueden estar en estatus de refugiados, pero obtener la ciudadanía aquí es muy complicado. No sé, aquí las reglas han cambiado y me parece que en Rumanía ya hay que vivir 10 años para obtener la ciudadanía. Antes eran 5. Por lo tanto, si hay oportunidad. Tal vez considere la segunda ciudadanía, pero por ahora valoro y amo mucho la mía. Pero, por cómodas que sean las condiciones en otro país, muchos ucranianos quieren regresar a su patria. Quiero regresar a casa, pero en principio esa es definitivamente la única dirección que elegiría. Si tuviera que elegir entre Rumanía y algún país occidental, Alemania o algo así, ya no me iría de aquí. ¿Y piensas o consideras que la guerra terminará, pero ustedes seguirán en Rumanía? Sabes, no hago planes, pero realmente me gusta mucho esta ciudad. Me recuerda mucho a nuestro país en algo, no sé, con su mentalidad, tamaño. Y aquí te sientes cómodo y como en casa. Este fue un episodio sobre Iasi, una ciudad que acogió a miles de refugiados. Aunque para muchos no se convirtió en un hogar, al menos ayudó a estar cerca de casa. Suscríbete a mi YouTube e Instagram. Hay mucho interesante por delante. Adiós.